Gracias, compañeras, compañeros, muchas gracias, querido Erwin, por invitarme, y compañeras, compañeros, me da mucho gusto estar aquí. Creo que después de este recorrido histórico que hizo Carlos, este planteamiento de presente y de futuro que hizo Noé, y este gran contexto global y latinoamericano, gracias, compañeros, que ha puesto aquí sobre la mesa Alina, pues vale la pena terminar quizás, evidentemente escucharles, pero creo que tenemos que provocar una gran reflexión y mantener la discusión abierta, que es el sentido de estas asambleas. Primero quisiera decirles que a mí me conmueve mucho estar aquí, ya lo decía Erwin, pues aquí iniciamos cuando Morena era una idea, era el inicio de un partido derivado de la construcción de un movimiento, y pues es sin duda, no puedo dejar de mencionarlo, pues ver hoy lleno esta charla, pues es inevitable recordar cuando éramos 2, 3, 4, 5, 10, 15, que así fue como se fue construyendo nuestro movimiento, y que pues aquí hay muchas y muchos militantes no solo de aquí de la Agrícola Oriental, del cual orgullosamente muchos pertenecemos y somos originarios, sino también de Infonavit. Hay compañeros, veo por allá la arquitecta, de Pantitlán, de los barrios, hay compañeras y compañeros, pues no solo de Iztacalco, sino también de diversas partes del país, que agradezco mucho que estén aquí. Y yo quisiera iniciar un poco con eso. La historia de nuestro movimiento es el encuentro de grandes luchas, lo decía muy bien Alina. Estamos en este momento de transformación gracias a la lucha de muchos sectores que pensaron que un día podíamos construir un México diferente. Algunos de ellos fueron brutalmente reprimidos, algunos de ellos lo hicieron en la clandestinidad, otros lo hicieron quizás acabando su vida sin ver materializado el cambio, otros se decepcionaron, otros terminaron doblegándose al poder en turno, y muchos otros han luchado y siguen luchando hasta el final de sus vidas. Y vale la pena recordar cómo es que estamos en este ambiente global donde hay una amenaza real, como lo decía bien Alina, a la vida de las personas, no solo a la libertad en su máxima expresión, sino a la vida misma. Lo que está pasando en Medio Oriente, y de repente pareciera que esta brutalidad mediática en la que abrimos las noticias y vemos guerra y se habla de niños, de mujeres asesinadas, nos va o lo intenta apostarle a perder nuestra humanidad. Pero estamos viviendo una crisis civilizatoria en la que del otro lado del mundo hay muchas personas perdiendo la vida misma solo por intereses económicos imperialistas de unas cuantas personas. Y por eso es muy difícil no contrastar con el momento que está viviendo nuestro país. México, a pesar de los grandes retos, a pesar de que hay todavía muchos pendientes, México desde hace 8 años vive un momento de transformación. Y lo hemos dicho muchas veces, es un momento de transformación pacífica, cívica, nacional y popular. Y con el paso del tiempo, siempre la reflexión colectiva es muy importante, porque cuando la izquierda llega al poder, se enfrenta a retos, pero también a vicios. Es la primera vez en México que la izquierda está en el poder. Y yo creo que es muy importante no olvidar de dónde venimos, y jamás y cada día más no olvidar hacia dónde vamos. Porque no vamos a tener un cargo, a tener una candidatura, a tener una chamba, a ser famosos, a estar cerca del poder. No ha sido nunca el sentido de Morena y de nuestro movimiento esos objetivos tan chiquitos. El objetivo más profundo por el que todas y todos militamos desde el inicio, y en el camino se fueron sumando y sumando más hasta lograr la mayoría, fue para transformar el país.
Y hoy escuchamos quizás muchos discursos políticos hablando de la transformación. Pero la transformación no es un eslogan político, no es un eslogan de campaña, no es un eslogan partidista. La transformación es un planteamiento de larga data de cambiar de raíz lo que ha lastimado a nuestro pueblo, de combatir hasta el final las injusticias, las exclusiones, de, como lo decía también Alina, y siempre así es mucho más claro el sentido de nuestra lucha, nunca debemos de dejar de luchar hasta que cada persona en este país pueda comer 3 veces al día, pueda tener un empleo bien remunerado, pueda tener espacio libre a pesar de ese empleo para dedicarlo a su vida, a su familia, a lo que sea. Cuando ningún joven que quiera estudiar se enfrente a la falta de oportunidades de no estudiar. No va a acabar nuestra lucha hasta que se pacifique este país, que hoy la derecha utiliza el discurso de la inseguridad, de la violencia, del narco para combatirnos a nosotros, pero cree que somos tontos porque la mayoría del pueblo de México no olvida que quien ensangrentó este país, que es una herida abierta además de nuestra generación, porque lo vivimos cuando éramos más jóvenes, fue Felipe Calderón, que pactó con el crimen organizado, que pactó con el cártel de Sinaloa y que su secretario de Seguridad Pública, que era el que tenía que garantizar la seguridad para las personas, para las familias, para los territorios, no solo no lo hizo, sino que puso todo el aparato del Estado al servicio del crimen organizado. Y lo que eso significa, lo que eso significó en miles de desaparecidos, lo que eso significó en que muchas personas tenemos un conocido o conocida o amigo o familiar que perdió la vida durante la falsa guerra contra el narcotráfico. Lo que eso significó debilitando policías municipales, estatales. Lo que eso significó generando base social para el narco frente a la miseria y la injusticia que en muchos territorios además ha habido gracias a la pobreza. Lo que eso significó entregando territorios donde hoy, a pesar del combate a la inseguridad, siguen dominando la lucha del narco contra el Estado. Entonces no olvidamos que quienes ensangrentaron este país y quienes hicieron un daño de dimensiones profundas que intentamos parar y pacificar fue la derecha que hoy utiliza el discurso de la inseguridad contra nosotros. Entonces no vamos a descansar y la transformación tiene que significar para nosotros eso, la lucha hasta el final, y yo creo que conforme vamos avanzando en la lucha, nos damos cuenta que vamos a luchar hasta el final de nuestras vidas. Porque a lo mejor cuando nos reuníamos aquí en este kiosco, había un objetivo y era afiliar para tener un partido y competir en elecciones. Y a lo mejor en otra reunión que tuvimos aquí en este kiosco, era lograr convocar a la mayoría de nuestros vecinos en Iztacalco para que vinieran a escuchar el mensaje de Andrés Manuel López Obrador y lo que eso significaba sufrir hasta el último momento y ver lleno este kiosco. Y luego a lo mejor hubo el objetivo de informar sobre las reformas neoliberales que atentaban contra los derechos, la educación, que le apostaban a la privatización de la electricidad, del petróleo. Y a lo mejor la otra tarea era reunir firmas para combatir esas reformas. Y conforme vamos avanzando, como militantes de la transformación, no dejamos ni dejaremos de tener tareas. Porque transformar un país por la vía pacífica, por la vía cívica, por la vía de la revolución de las conciencias, por la vía popular, por la vía de la construcción de mayorías, tiene muchas tareas y muchos frentes. Y logramos el partido, y logramos ganar Iztacalco, y logramos ganar la ciudad, y logramos ganar el país, y Andrés Manuel López Obrador fue presidente, y hoy tenemos a la mejor presidenta del mundo, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que se está además enfrentando, y yo creo que vale la pena reflexionarlo, porque la vida en esta etapa posmoderna cada vez es más acelerada y a veces no tenemos ni tiempo para pensar, para reflexionar. No solo es la mujer más poderosa por lo que significa gobernar un país como México con profundo respaldo popular. Es la mandataria más valiente del mundo en el peor momento del mundo,
porque la valentía no es doblegarse ante los poderosos. La valentía es ponerse de frente con la investidura que el pueblo de México le ha dado para defender la soberanía y para defender al pueblo de México. Y eso es lo que la presidenta Claudia Sheinbaum todos los días lo hace, no solo en el discurso, en la acción, sino además sabiendo que cuando la izquierda llega al poder, tenemos que dar resultados y tenemos que gobernar para las personas. Yo tuve el privilegio de estar, lo he tenido, pero sobre todo en los últimos meses, de haber trabajado con ella, y les puedo decir que es la persona con más sentido de responsabilidad que conozco. Es una mujer que duerme 3 o 4 horas al día, que trabaja todo el día, incansablemente, yo creo que bajo varias convicciones. La convicción de cuidar el legado de Andrés Manuel López Obrador, la convicción de que es la presidenta que cuenta con el respaldo de la mayoría de la población en este país y que gobierna para todas las personas, personas que a pesar de los avances que hemos tenido, tienen necesidades, la convicción de cumplir con lo que ella, en este esquema tan ordenado que tiene, prometió como candidata y hoy tiene la responsabilidad como presidenta, y la convicción de saber, porque yo pienso que hay mucho sentido histórico en su actuar, de saber que hacer historia significa dejar en la huella de la historia de una nación, no el someterse a las presiones extranjeras, sino defender la independencia y la soberanía de los pueblos. Y yo creo que ella vive y trabaja todos los días con esa convicción. Y entonces yo decía, esta lucha de la cual formamos parte todas y todos, pues es mucho más profunda de lo que a veces en la inmediatez, en esta cotidianidad, nos confunde. Nuestra lucha no es por cargos, nuestra lucha no es por candidaturas. A mí me ha tocado en los últimos años de mi vida estar cerca del partido y la verdad, lo voy a decir, a veces me aburre mucho tener que hablar todo el tiempo con políticos, porque lo más profundo de nuestra lucha es hablar con las personas, es que continúe la revolución de las conciencias, es que no solo sepamos que este país está cambiando, sino que lo informemos, que lo difundamos. Es saber, y creo que en la conversación pública, cuando tocas una casa, cuando estás en una asamblea, cuando hablas con la gente, cuando escuchas un reclamo, puedes reconocer que hay muchos avances, pero también puedes reconocer que hay muchos retos, que siempre en todo proyecto político hay errores, hay contradicciones, pero el sentido de nuestra lucha siempre va a prevalecer si no nos perdemos en lo chiquito, si no nos perdemos en la visión de un partido tradicional. Nuestra lucha de transformación tiene un sentido amplio y profundo. Y claro, entendimos que para transformar la vida del país y para transformar la vida de las personas, había que tomar el poder por la vía pacífica, por la vía electoral, por la vía de ir a elecciones, por la vía de definir candidaturas. Yo creo que hay muchos retos y soy muy consciente porque al haber estado en los últimos años de mi vida en el partido he escuchado reclamos, exigencias, preocupaciones, he visto el oportunismo, he visto el pragmatismo, pero también he visto la lucha de compañeras y compañeros que vienen desde abajo, desde la base, que son líderes sociales, que tienen una trayectoria y que ocupan candidaturas para llegar a servir. Yo creo que, por un lado, tenemos retos internos en nuestra vida como partido y lo menciono porque hay una tendencia, yo creo que en nuestro ADN de la izquierda, de repente ver errores y pensar que todo ya está perdido. Y si lo agudizamos o le agregamos el aderezo de esto que decía Lina, de que hay una intencionalidad en esta ambición de el imperio, de la derecha, de esta articulación global que tiene la ultraderecha, es muy clara su estrategia. Su estrategia es
abonar a que se desmoralicen los movimientos populares y de izquierda. Y se pueden desmoralizar desde muchas formas, focalizando los errores, las contradicciones, encarcelando a sus dirigentes, demeritándolos, y socialmente es muy evidente. Y si estudiamos cómo ha venido funcionando la construcción de narrativas, fundamentalmente de poderes extranjeros, pues un día era el comunismo y había que acabar con el comunismo. Un día era la guerrilla y había que combatir las guerrillas como los máximos enemigos internos o externos. Hoy es el narcotráfico. Utilizan el pretexto del narcotráfico y el pretexto de la seguridad para demeritar los proyectos de izquierda. Y eso creo que vale la pena detenernos, porque ¿quién en este país cree que a Estados Unidos le interesa la seguridad? ¿Quién cree que en serio le interesa combatir el crimen organizado? ¿O a poco hay corrupción en las fronteras y fluye la droga? Y en Estados Unidos, ¿qué pasa? Allá no hay cárteles, allá no hay corrupción, allá no hay policías vinculados a las redes criminales. ¿O cómo es que se distribuye la droga en Estados Unidos? ¿Cómo es que Estados Unidos es el principal consumidor de drogas? ¿Cómo es que la sociedad norteamericana padece como pandemia la drogadicción? ¿Quién controla eso? ¿Por qué Estados Unidos durante muchos años solo ha construido la narrativa de que el narcotráfico existe de Estados Unidos para abajo? ¿Por qué? Conforme hemos visto pasar la historia frente a nuestros ojos, hemos visto estos planes como la iniciativa Mérida, en la que Vicente Fox, Felipe Calderón se entregaron a la política de seguridad de los gobiernos estadounidenses, y resulta que las armas que el gobierno norteamericano había dado al gobierno mexicano para combatir al crimen organizado eran las armas que tenía el crimen organizado. Han sido las armas con las que se ha asesinado a mucha gente. Hay un tráfico ilegal de armas que sin duda no ha querido, y México lo ha planteado con mucha contundencia, que Estados Unidos no ha querido combatir. Entonces, en este caminar, yo diría que nuestra lucha tiene muchos frentes. Tiene un frente electoral, que es un frente que desgasta, es un frente que nos lleva a una vida interna de definiciones, etcétera, pero que lo decía bien Alina, yo creo que hay que seguir discutiendo qué partido queremos, nuestros errores, nuestras contradicciones, cómo mejorar nuestra definición de candidaturas, cómo tener mejores gobiernos, porque pues la doctora Claudia es una gran presidenta, pero pues necesitamos que nuestros gobiernos estatales, nuestros gobiernos municipales estén a la altura de ese gobierno, ¿no? Entonces hay mucho que discutir en la vida interna de Morena, sin duda, pero también necesitamos que no perdamos de vista que la unidad, esto que decía Alina, que además me gusta escucharlo porque yo conozco a Alina, pues creo que desde el 132, y muchas veces hemos, bueno, no debatido, creo que coincidimos en muchas cosas, pero pues para mí siempre era un anhelo mirar a gente como Alina más cerca de la transformación, porque en esta diversidad de luchas y de movimientos, de repente a Morena se le veía como un partido y no como un gran movimiento de transformación. Y había sectores, entre comillas, más radicales o no partidistas, en los que estaba Alina, y hoy tener a Alina como una militante de la transformación, no una militante partidista, porque estoy segura que ni siquiera está afiliada, pero, sí, muy bien, Alina. Pues nos hemos ido encontrando, las personas que luchamos y que pensamos que este país y este mundo tiene que ser distinto, y nos hemos ido encontrando y hay una gran lucha por delante. Entonces yo digo, hay un frente partidista, sin duda hay mucho que hacer, discutir, a debatir al interior de Morena, pero no podemos perder de vista que el reto de la izquierda en el poder es cómo mantenemos el poder sin perdernos en la lógica tradicional del poder, sin traicionar a la gente, sin entender que el éxito de la izquierda en el gobierno es dar resultados de gobierno, y cómo vamos mejorando nuestra vida interna,
Pero también, y creo que lo más importante es entender el momento nacional y en el momento internacional que estamos viviendo. Voy cerrando un poco con eso. Cuando hablamos de la soberanía nacional y de la defensa, quizás de repente puede sonar muy ambiguo porque cada quien entiende la soberanía de distintas formas. Hace rato que escuchaba a Noé, me acuerdo cómo cuando buscábamos reunir firmas en defensa del petróleo contra la reforma energética, muchos de nuestros vecinos que tocábamos a su casa nos decían, pues yo para qué quiero defender eso, no tengo el petróleo, nunca he visto un barril de petróleo en mi casa. Y nos costaba trabajo explicar quizás por qué defender la soberanía energética, por qué defender que la electricidad y que el petróleo no quedaran en manos de privados. Luego fue mucho más claro, porque en la práctica aumentaron los costos de la electricidad, porque podemos contrastar con lo que pasó o ha pasado en Europa, donde ni los propios gobiernos podían controlar a las empresas privadas que les cortaban la luz o la electricidad por no poder pagarla, que alzaban las tarifas y nadie podía regularlas porque ya estaban en el control de los privados. Voy terminando con eso. Creo que México representa muchas cosas, no solo su posición geopolítica. Y tenemos un reto, la presidenta siempre lo ha dicho, pues Estados Unidos es nuestro vecino y eso no va a cambiar. Y es nuestro principal socio comercial. Por eso esta habilidad que ha tenido la presidenta de defender la soberanía, de ser profundamente ecuánime en su debate con Trump, pero de no tomar decisiones desde el aspaviento o desde el enojo. Pero es real que hay una amenaza, no solo a la soberanía de México, a la soberanía de todos los países. Esta nueva lógica, que yo digo que tiene 3 elementos por lo menos. La esencia imperialista que siempre han tenido los gobiernos estadounidenses, siempre han sido los vecinos metiches que se sienten poderosos y por encima de las demás naciones. Pero además tenemos en la presidencia de Estados Unidos a un tipo de negocios, a un empresario, que si revisamos quiénes son los hombres más poderosos del mundo económicamente, pues son los aliados de Trump. Entonces no solo es una intención imperialista, sino que es una visión de negocios, empezar a someter a las naciones para y para que sus negocios puedan seguir realizándose en paz. Y hay una visión ideológica. De verdad que ellos creen, como ahora hemos escuchado a gente que intenta replicarlo acá en el país, ellos creen que los pobres no deberían de votar. Ellos creen que las mujeres deberíamos de estar en la casa encerradas a labores del hogar y ni siquiera opinar. Ellos en serio creen que los indígenas no deberían de existir. Esta visión ideológica que además ha logrado en algunas naciones, y esto es muy interesante, conquistar a las mayorías en el voto para llevar al poder a gobiernos fascistas, gobiernos que llegan y comienzan a acabar con los programas sociales, con los derechos de las mujeres, con los derechos de la diversidad sexual, con los derechos de las poblaciones indígenas, afrodescendientes, que llegan a imponer nuevamente esta lógica que creíamos que ya estaba acabada en nuestras sociedades. La idea de que la concentración de la riqueza, de los derechos, solo debe ser para unos cuantos. Y la trampa, creo yo, es que construyen narrativas muy sencillas para darle respuesta a los malestares sociales. Porque aquí en México la mayoría tenemos claro que la desigualdad, la miseria, la falta de acceso a muchos derechos ha sido resultado de un sistema político, económico, gubernamental, construido para unos cuantos y para excluir a las mayorías. Pero aquí en México hay un proceso de revolución de conciencias que debemos continuar y profundizar. Pero en otros países sí ha generado sentido narrativas como, por ejemplo, decir que la gente no tiene trabajo porque llegaron los migrantes
a quitarles el trabajo. Y entonces es culpa de los migrantes y hay que odiar a los migrantes. Y entonces tiene respaldo social las políticas antimigratorias, que por cierto, parte de lo que estamos viviendo en este momento es que como de manera muy violenta se están tratando a nuestros paisanos en Estados Unidos a través de esta figura policíaca de ICE. Y la otra narrativa, que para poner un par de ejemplos, si en la sociedad hay inseguridad, han construido la narrativa de que es culpa de las mujeres porque se salieron de su casa en vez de cuidar a sus familias y a las niñas y a los niños. O sea, no es culpa de factores estructurales, es culpa de las mujeres. Entonces hay que odiar que las mujeres tengan más derecho porque por su culpa hay problemas sociales. Todas estas narrativas que tienen un contenido fascista, porque lo que busca no es dar respuestas para cambiar realidades, lo que busca es que se generen odios hacia el otro, hacia la otra, hacia las minorías, hacia las diversidades. Y entonces personajes como Milei, como Bolsonaro, como el propio Trump, como los que recientemente han ganado gobiernos en Colombia, en distintas partes de América Latina y en Europa, que en Europa la gran mayoría de los gobiernos están ya tomados por esta visión de ultraderecha y que seguramente Europa está por comenzar a vivir una de sus peores crisis por estos gobiernos de ultraderecha, pues han llegado al poder a través de las narrativas que generan odio a los demás, a través de las narrativas que las vemos cada vez más obvias contra la izquierda, porque ahora resulta que todos en la izquierda son narcos, son terroristas, son corruptos. Y perdón, pero yo soy de izquierda, creo que la mayoría de aquí nos asumimos de izquierda, no somos narcos, no somos corruptos, no somos terroristas, somos personas que hemos dedicado un poco o un mucho de nuestro tiempo y de nuestra vida pensando que las demás personas pueden estar mejor con nuestra participación. Entonces, hay dos narrativas o dos frentes narrativos muy peligrosos. El de confrontar a la izquierda, debilitarla, satanizarla, criminalizarla, y el de conquistar el sentido común de las sociedades, diciendo que los gobiernos no funcionan y que quizás es mejor que lleguen empresarios o que lleguen este tipo de personajes que parecen antipolíticos o antigobiernos. Yo termino ahora sí con eso. Creo que por todo lo que hemos hablado, pues estamos llamados, todas y todos, y yo creo que hay que reconocerlo, hemos venido ganando elecciones, vimos a Andrés Manuel López Obrador presidente, ganamos la mayoría legislativa, es decir, tomamos el Ejecutivo, luego fuimos ganando gobiernos estatales, tomamos los ejecutivos locales, tenemos hoy mayoría en el Congreso y mayoría en los congresos locales, es decir, logramos tomar el legislativo, y digo tomar, que es quizás una palabra incorrecta, pero logramos ganar la mayoría del respaldo de la gente y ganar en las urnas. Y además, el presidente López Obrador, antes de irse, creo yo en una lectura muy clara de lo que ha pasado en América Latina y de esto que decía Alina de Lawfare, que es esta táctica de utilizar a través de procesos jurídicos el eliminar la participación política de personajes utilizando el Poder Judicial, y el Poder Judicial siempre como uno de los últimos resquicios, que cuando llegan los cambios de gobierno no se pueden lograr transformar. Pues el presidente, antes de irse, promovió la reforma del Poder Judicial. Es decir, eso que hemos logrado en 8 años coloca el principal poder en la gente, porque ganar en el Poder Ejecutivo, ganar mayorías en el Poder Legislativo, limpiar el Poder Judicial, depende de la gente, de nuestra participación en una urna. Lo que antes los que antes luchaban por transformar este país, muchos lo hicieron, insisto, en clandestinidad, en condiciones complicadas, hubo procesos armados en los distintos espacios de transformación de nuestra historia. Hoy, a 8 años de inicio de la transformación, hay un proceso popular
donde la fuerza, y por eso la defensa de la soberanía no es el llamado a que nos armemos, es el llamado a que la conciencia social mayoritariamente en este país se mantenga y a que la fuerza popular que ha acompañado la transformación siga viva, siga activa, siga discutiendo, siga promoviendo. Porque decía yo que tenemos que reconocer que hemos venido ganando elecciones, que hemos venido ganando mayorías por la vía territorial, por la vía del convencimiento, por la vía de construir mayorías, incluso por la vía de ese lado pragmático que tiene la política, de sumar actores que no tradicionalmente venían con la izquierda. Hemos venido construyendo mayoría, pero de repente, y ese es el riesgo a veces de las izquierdas en el poder, también nos hemos burocratizado, porque yo tristemente veo ya de repente en algunos lugares a compañeros que parece que su última batalla es una candidatura, un espacio, y no quito la discusión de fondo, porque también es real que a veces hay exclusión a los compañeros y compañeras que vienen construyendo de rato. Pero nuestro máximo fin no es ese. Hay que cubrir ese frente electoral, hay que seguir discutiendo cómo ser un partido con su sentido más fundacional, pero no hay que olvidar el frente de batalla que hoy a nuestra generación, a las personas que estamos vivas, nos toca. Y es un frente, insisto, de carácter civilizatorio. La humanidad está en riesgo. Y en esa lucha global, en ese contexto, México se vuelve doble o triplemente importante. Decía yo, por su posición geopolítica, porque estamos en un lugar muy estratégico en el mapa mundial, porque somos vecinos de Estados Unidos y vecinos para abajo de América Latina, porque somos el único gobierno de izquierda en un país de las dimensiones que tiene México, en una de las principales economías del mundo que es México, y porque México es el único país que está viviendo en tiempo real un proyecto alternativo al que ya fracasó en todo el mundo de exclusión. Y si México sigue demostrando que se pueden sacar 13 millones de personas de la pobreza, que se puede gobernar y desde el sector público promover mayor educación, mayor vivienda, construir puentes, hospitales, carreteras, que se puede gobernar sin corrupción, que se puede regresar el dinero de la gente para la gente. Si México sigue demostrando que hay una salida al modelo neoliberal y capitalista, pues es estorboso para las demás naciones. Por eso la presidenta Claudia Sheinbaum no solo tiene un gran liderazgo en este país, sino de verdad es un liderazgo de corte mundial, porque en muchas otras partes del mundo se le admira. Entonces, compañeras, compañeros, pues el llamado es a mantenernos en lucha. De verdad, yo creo que, se vale darse por vencido, se vale cansarse, se vale regresar a sus casas, pero yo creo que tenemos que ir asumiendo que vamos a luchar hasta el final de nuestras vidas y que ojalá al final de nuestras vidas, como lo hemos visto en estos 8 años, tengamos el orgullo y la satisfacción de que va avanzando y avanzando la transformación de nuestro país. Pero en este momento, donde además hay una frente abierta, intento de injerencia, y tenemos una oposición que parece que quiere ser tapete de Estados Unidos, nuestro frente de batalla sigue siendo el mismo: combatir la desinformación, combatir el odio, seguir en las calles, seguir informando y nunca olvidar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Que viva nuestra soberanía, compañeras y compañeros, y que viva la valiente presidenta Claudia Sheinbaum. Y agregar también un par de, a resumir una reflexión con base en las preguntas que hicieron. Yo creo, compañeras y compañeros, que todo se reduce en varios de los planteamientos que hicieron a la necesidad de que siga avanzando la transformación. Yo creo que el monogradorismo de estas grandes enseñanzas que nos ha dejado Andrés Manuel López Obrador como persona, como militante, como dirigente, como gobernante, es que nunca está el escenario ideal. Hay sectores de la izquierda que siempre esperan las condiciones, ¿no?, objetivas, que siempre esperan el escenario ideal, o que deciden no participar más allá de la teoría en la práctica,
porque no siempre se tiene el mejor escenario posible. El presidente López Obrador decía que a veces la política era elegir entre inconvenientes. Y yo a lo largo de mi militancia, que he tenido el alto honor de pasar de ser un militante de base a responsabilidades en la dirigencia como representante popular, y hoy me toca, pues, digamos, presidir la comisión de elecciones, y que por cierto tengo claro que una de las tareas que me tocan pues es garantizar esto que decía la compañera, que todas las personas que nos representen como candidatas o candidatos pues estén cercanos a los principios, a los ideales, que no traicionen al movimiento, y que por cierto no siempre es sencillo, porque también en eso a veces eliges entre inconvenientes, ¿no? Y yo lo que pienso, y hablo de esta enseñanza del presidente López Obrador, porque una de las grandes lecciones, yo creo que hay muchas, pero que a mí me parece que Andrés Manuel López Obrador nos ha dejado, es que no hay que detenerse, y hay que caminar y agarrar el toro por los cuernos, valga la expresión, me va a regañar Ari, conforme esté el escenario. Y creo que Andrés Manuel López Obrador se enfrentó, lo decía ahorita Noé, a fraudes electorales. No sé si ustedes recuerden esto, pero en 2012, cuando él decidió renunciar al PRD, al PT, a Movimiento Ciudadano, años después contó que ese día de camino al Zócalo, en 2012, cuando se impone a Peña Nieto, él traía dos discursos, uno para renunciar y uno para continuar. Porque él decía, pues también soy ser humano, y que me digan que soy un vulgar ambicioso, etcétera, pues también cansa, ¿no? También agota emocionalmente luchar y enfrentarte al aparato del Estado, a la embestida, al aparato mediático. Pienso que cuando decimos que hay que siempre dimensionar de dónde venimos, es porque las condiciones se han ido mejorando. Hay nuevos retos, sin duda. En algún momento el reto de Morena era quién eran nuestros candidatos o candidatas. Aquí mismo podría estar un buen número de compañeras y compañeros que decidimos por consenso algunas de las candidaturas aquí en Iztacalco, cuando yo tuve el honor de ser candidata a diputada local. Hubo espacios en distintos estados que quedaron vacíos sin candidaturas en la primera etapa de Morena. Es decir, los retos van cambiando. En algún momento el reto era cómo encontramos candidatas y candidatos. Hoy, como decía el presidente López Obrador, le salió carnita al hueso y ahora todo el mundo quiere morderle. Ahora el reto es cómo entre la diversidad de aspirantes elegimos al mejor candidato o candidata posible. Pero hay mejores condiciones de lucha. Hoy hay un proceso de revolución de conciencias. Ustedes se acordarán que cuando tocábamos antes las puertas, la respuesta de la gente era ¿qué nos van a dar? Hoy yo no escucho ya esa respuesta, porque fue un proceso de conciencia de decir, no traemos despensa, no traemos nada, pero estamos luchando por un mejor país, estamos luchando porque el presupuesto no se lo roben, haya más programas sociales, se destine lo que debe destinarse. O sea, las condiciones de lucha han mejorado, pero hay más retos y nuevos retos. Y creo que eso es muy importante decirlo, porque entonces el reto en un nuevo momento global pues es luchar contra el fascismo y discutir qué es fascismo y de entender cómo funciona el fascismo y hablar con las nuevas generaciones, que son el objetivo del sector o de un sector neofascista en el mundo, que le apuesta a la desmemoria, que le apuesta al hartazgo, a la falta de oportunidades, etcétera. Es decir, yo lo que quisiera decir es todo lo que ustedes han planteado, el combatir el fascismo, el fortalecer la formación política, el papel de los jóvenes, el definir las mejores candidaturas posibles, las fallas de gobiernos que no hacen caso, la necesidad de que nos den mayores respuestas a los distintos gobiernos, el tema de las redes sociales. El presidente López Obrador decía benditas redes sociales, porque hubo un sector, acá está, veo afro, hubo un momento en el que había un grupo de militantes digitales que encontraron en las redes
un espacio de combate, de difusión, cuando los medios le cerraban las puertas a Andrés Manuel López Obrador. Hoy se manifiesta la derecha con 50 personas y sale en todos los medios. Nosotros muchísimas veces y no salía en ningún medio más que en La Jornada, en los buenos tiempos de Aristegui, con Gutiérrez Vivó, etcétera. Pero hay una cobertura mediática de la 4T, porque además somos gobiernos, porque hay contratos a los medios. Es decir, y hubo un momento en que las redes sociales había militancia digital, Radio AMLO, tuiteras y tuiteros que le entrábamos al debate. Hoy hay una nueva condición en las redes sociales. Hay una inversión millonaria. Hay personajes como Ricardo Salinas Pliego invirtiendo en construir influencers, comunicadores, para difundir narrativas de que todo está mal, de que ya nos echamos a perder, de que no, etcétera, etcétera. Entonces, parte de lo que ustedes preguntaron, yo un poco lo que diría es, hay nuevos retos, hemos avanzado, hay condiciones, siempre en los proyectos políticos hay errores, hay contradicciones, pero creo que el reto es cómo seguimos caminando para transformar este país a pesar de los retos que hay, ¿no? Y muchos de esos retos, digo, no quiero responder la pregunta al detalle, por ejemplo, de que se preguntaba el relevo en Iztacalco. Yo tengo una reflexión respecto a la Ciudad de México, por ejemplo. Se agotó la vida política de algunos personajes. Si vemos cualquier alcaldía, hubo un momento en el que el PRD, cuando estaba en sus buenos tiempos y cuando no había traicionado al pueblo, pues tuvo varios cuadros, varios liderazgos. Luego irrumpimos en Morena. Algunos liderazgos del PRD que se vinieron a Morena en ese entonces o que se vinieron después, pues ahora han tenido la posibilidad de volver a ser candidatos a pesar de que incluso no nos acompañaron desde Morena. Pero hay una urgente necesidad de relevo generacional. Y como decían aquí, relevo generacional no es solamente nuevos jóvenes, es nuevas personas con nueva visión del poder, con nueva visión de gobierno. Y hay un reto enorme, porque somos un partido y un movimiento que tiene el respaldo de la mayoría de la gente, que ganamos elecciones. A mí me ha tocado hacer coaliciones en los últimos años de mi vida. Podemos hacer coaliciones como la del 2024, que nos permitió tener la mayoría calificada para hacer reformas constitucionales, pero hay una urgente necesidad y exigencia de que tengamos mejores perfiles como diputados locales, como diputados federales, como alcaldes, como gobernadores, gobernadoras, como funcionarios. Hay que seguir construyendo y preparándonos para lo que yo llamo la izquierda gobernante, porque yo he visto en estos años compañeras y compañeros del movimiento que llegan a ser funcionarios, que son profundamente ideológicos, de principios, pero que a lo mejor en la práctica terminan de manera objetiva no dando los mejores resultados. También he visto compañeros que son de primera, que se mantienen con principios, con ideales y además con una eficacia de dar resultados desde el gobierno, porque entienden además que es para transformar la vida de la gente. Y hay una urgente necesidad de cuadra en la función pública, en los espacios de toma de decisiones, etc. Y yo cierro con dos cosas en la respuesta a lo de los jóvenes. Ahí es donde los jóvenes deben posicionarse. Yo pienso, si me daría algunos consejos, yo diría, las juventudes de hoy tienen que ser los mayores aprendices de la historia para que tengan una formación política con una base muy sólida. Tienen que provocarse el hábito de la lectura, tienen que entender de dónde venimos y dónde estamos, asumir que, pues como yo siempre decía, que no se me culpa haber nacido cuando nací, igual ustedes nacieron después. Hoy ustedes son, a la generación de Lina y yo, que ya estamos más, casi cerca de los 40, bueno, 36, yo creo que por ahí, tú también estás, ¿no? A nuestra generación nos tocó ser bisagra, ser una generación bisagra entre la oposición, la resistencia y el gobierno. La generación de Evelyn, de Erwin, todos los que
nos tocó vivir todavía la etapa de resistencia, de oposición, que todavía nos reprimieron, nos echaron los granaderos. Fuimos esa generación bisagra, bueno, ni se diga todas las demás generaciones que han luchado antes que nosotros, obviamente, pero fuimos una generación bisagra entre la resistencia, la oposición y el tránsito al gobierno. Hay una nueva generación que le está tocando ver a Morena como mayoría y en el gobierno. Y ahí tenemos nuestros retos, porque también ya hay jóvenes que creen que ponerse un chaleco guinda es para ser famosos, salir en la tele, ser influencers y ser candidatos. Y la verdad es que yo creo que uno de los retos de las juventudes es discutir cuál es el papel de los jóvenes en la izquierda gobernante. ¿Y qué es la izquierda gobernante? ¿Y qué necesita el pueblo de la izquierda gobernante? Resultados desde el territorio, continuar con la revolución de las conciencias, informar, concientizar, organizar al pueblo de México, que es la principal labor de todo militante de Morena, pero también prepararse para la toma de decisiones. Y la toma de decisiones es mucho más amplia que ser diputado, que ser candidato. A veces hace mucho más un funcionario público en lugares estratégicos, que es un gran engranado, que un diputado en mayoría que quizás solo aprueba las reformas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un reto fundamental y la formación política es vital. Y quisiera terminar diciéndoles algo que ahorita vi que estaba saliendo, un poco como para seguir provocando esta discusión de la injerencia. Fíjense, hace ratito Donald Trump le dio retweet a un artículo de un articulista, que ahora les voy a leer, es un breve artículo, que es parte de esta narrativa que buscan construir y que la construyen y la promueven todos los días contra la presidenta. Por eso creo que estos espacios también, pues de repente habrá que mandarle un saludo a la presidenta de que no está sola, porque hay que mencionar de qué nivel está la embestida e ir desmantelando estas narrativas. Miren, este articulista dice: México no es amigo de Estados Unidos. Su gobierno ha sido corrupto durante décadas, lo que ha provocado un aumento de los asesinatos y del narcotráfico internacional. Esto no es una opinión, es un hecho, dice el articulista. La actual presidenta de México, la socialista Claudia Sheinbaum, está bajo una fuerte presión del gobierno de Trump para que permita que los recursos estadounidenses ayuden a erradicar los increíblemente violentos cárteles de la droga. La señora Sheinbaum ha iniciado algunos arrestos, pero no permite la entrada de las autoridades estadounidenses a su país, a pesar de que podría hacerlo fácilmente. En cambio, dice el articulista, culpa a los adictos estadounidenses y al contrabando de armas por el problema de México, un argumento absurdo. Los cárteles han asesinado a más de 1 millón de personas en la década de 1990. Deje de poner excusas, señora, le dice el articulista de este artículo que retuiteó Trump a la presidenta. Es cierto que los estadounidenses que compran narcóticos ilegales son parte del problema. Sin duda, son individuos egoístas que propician los asesinatos, malos estadounidenses. Pero el principal problema es la propia Sheinbaum. Tenga valor, señora presidenta. Haga lo correcto por una vez. Y termina así este artículo. Y es parte de lo que demuestra cómo hay un intento de golpear la figura presidencial. Es parte de todo a una persona, a una presidenta honesta, con respaldo popular, que tiene un gabinete de seguridad que todos los días detiene cárteles, desmantela células criminales, que colabora con Estados Unidos en el marco del derecho internacional para combatir la inseguridad, pero este articulista reduce el tema de la inseguridad y de los cárteles a la existencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y la culpa por no permitir que Estados Unidos entre con sus fuerzas armadas. Esa es la narrativa, por eso ese golpeteo contra la presidenta, porque la posición soberana y valiente de la presidenta Claudia Sheinbaum es esta posición de no doblegarse. Se alcanzan a imaginar las presiones. Si estas son las presiones públicas, las presiones que existen
para que Estados Unidos entre a nuestro territorio. Por eso no es exagerado cuando hablamos de soberanía, porque es esto lo que ellos pretenden, es esto lo que les molesta de nuestra presidenta, que ella diga colaboración sí, intervención no, que ella diga combatimos el crimen organizado, pacificamos este país, sí, pero esto es lo que nos toca y también falta lo que le toca a Estados Unidos. Entonces yo quisiera cerrar con esto y pues decir fuertemente que se escuche en todos lados, pues que nuestra presidenta no está sola, que el pueblo de México es mucha pieza, que somos un movimiento consciente, que vamos a seguir organizándonos y que este país va a ser un país libre, independiente y soberano hasta el final de su historia, gracias a su pueblo y gracias a grandes liderazgos como el que hoy tenemos representado en la figura de la doctora Claudia Sheinbaum. Que viva la doctora Claudia Sheinbaum y que viva la soberanía nacional de nuestro país. No está sola nuestra presidenta. No está sola. 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 No, maravilloso, extraño.